Cuba atraviesa uno de los momentos más delicados en toda la historia, inclusive después de la Guerra Fría. Y todo porque después de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, pues se vino el efecto dominó. Hay unos buques, inclusive un submarino, muy cerca a La Habana. Tanto así que hay temor en Cuba que ya hay un escenario de guerra que fue decretado el pasado fin de semana por el régimen cubano. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? ¿El mismo efecto dominó o la misma estrategia que se aplicó en Venezuela se podría aplicar en Cuba? ¿Y por qué Estados Unidos quiere llegar de alguna manera a liberar a la gente cubana? Comandante Luis Quiñones, hoy vamos a analizar por qué comienza el efecto después de Venezuela en otras partes. Hoy vamos a hablar de Cuba. Luego creo que nos va a tocar hablar de Nicaragua, de Guatemala, del mismo México. Bienvenido, comandante. Sí, gracias. Bueno, yo creo que lo anunciamos cuando empezamos las pláticas en el verano de que había un dominó, que primero sería Venezuela. Ese momento iba a votar a otros dos países, que sería Cuba y sería Nicaragua. Y hay otros países que están a la cabal a la línea, serían los próximos. Y como lo anticipamos, cayó Venezuela. Ahora está por caer Cuba. Hubo un gran error en parte de la administración, especialmente de Rubio, ya que se pusieron a insultar al presidente en vez de haberle aceptado de que su extensión de la mano para tratar de dialogar. Sí, sabemos de que son comunistas, que no se les puede creer ni lo que te digan que comieron el día de ayer, porque te van a mentir. Eso es la naturaleza de los comunistas, pero pudimos haber escuchado y utilizado también las visuales del presidente cubano extendiendo la mano a Estados Unidos diciendo necesitamos ayuda. De esa manera la gente mira cómo viven los cubanos en Estados Unidos que se vinieron apostando sus vidas aquí porque el régimen no sabe manejar y ha destruido todo el país. Y de esa manera se hubiera hecho el cambio. Y eso lo vimos en Alemania. En Alemania la gente de Oriental vivían en una burbuja donde los comunistas, los rusos los mantenían oprimidos, era una opresión increíble, pero ellos no sabían la diferencia entre el capitalismo del oeste y la depresión y la opresión del este. Cuando ellos empezaron a haber dado cuenta de que había una gran diferencia cómo la gente vivía, entonces empezaron a levantarse y empezaron a alegar y a pelear hasta que cayó el rumbo, el muro que había. Eso hubiera pasado lo mismo en Cuba. Hubiéramos hecho, bueno, miren, aquí, así viven acá los cubanos. ¿Ustedes cómo viven? Comparen. Porque Cuba, como sabemos, no permite que entren las emisoras de televisión de acá, no permiten. Ya la gente ahora también está tan lavada de cerebros que para ellos vivir en esa porquería que hay, porque mira, hay cuadras y cuadras y cuadras donde la basura pasa de 1 metro de altura y ahí está toda esa podredumbre y la gente tiene que caminar al lado con esa pestilencia. Es increíble ver esas visuales. Calles cayéndose, las casas que quedaban de la revolución al suelo. Entonces toda la gente se hubiera dado cuenta de que sí hay un mejor futuro, que sí hay una mejor vida, una mejor perspectiva para los hijos y hubieran entendido de que sí necesitan el cambio. En vez, empezaron a decirles que no, que ustedes son comunistas, que vamos a hacer esto, y después les ofrecen enviarle unos barcos con comida, excepto que si les dicen, si ustedes tocan esa comida, los vamos a atacar. De nuevo, a veces es mejor hablar callado, con voz baja, pero cargar un garrote detrás de la espalda, porque vas a ganar mucho más. Si vas gritando y las manos vacías, no vas a llegar a nadie. Amenazas no convencen a nadie. Y eso fue la gran oportunidad que perdimos porque ya Cuba estaba de rodillas, ya estaban pidiendo ayuda, sabiendo que la gente no tiene que comer, no tenían petróleo, no tenían nada, ni medicinas, a pesar de que se supone que tenían la mejor medicina del mundo. Ahora sabemos que son cuentos. Y México les salvó, les tiró
un salvavidas porque les envió 98,000 galones de diésel. El problema es de que ese diésel no lo usa nadie, solo los camiones militares y los tanques. Entonces, y la presidenta Sheinbaum, equivocadamente o tontamente o intencionalmente, envió el diésel porque nadie puede cocinar con diésel. El diésel no se puede usar para cocinar. Lo único que puedes usar el diésel para hacerlo es para los camiones militares y los tanques. Y cabal, en cuanto ellos recibieron ese cargamento de diésel, sacaron los tanques a la calle. Y la gente que estaba necesitada, que quiere usar para cocinar, todavía no pueden hacerlo porque no hay combustible. Y los gasolina, que son lo que los últimos autos que quedan, usan solo gasolina, no usan diésel. Así que imagínate qué tontera decir que ella lo hizo por las comunitarias. Estaba haciéndole para apoyar al narcogobierno que es Cuba. Comandante, hemos estado muy observadores a lo que está pasando en Cuba. Les está faltando combustible, usted también está mencionando basuras, pero cuando llega el régimen y dice que dentro de esas excepciones que está manejando el gobierno hay un escenario de guerra, ¿cómo hacerle entender? Es que es como si uno viera el mismo efecto de Venezuela. Prepararon a los milicianos, ahora quieren preparar a los cubanos para una guerra, pero la diferencia es que acá en Cuba hay mucha hambre. Es más, en la última semana no se han podido movilizar en el transporte público por falta de combustible. Entonces se siente la presión de ese liderazgo que tenía antes la revolución y que no está haciendo efecto. ¿Podría desatarse algo igual, similar o algo que sorprenda a Estados Unidos a Cuba en alguna operación? Podría ser. Y recordemos una cosa, que ya los cubanos han estado protestando, ya han salido a la calle e inclusive quemaron esos montones de basura porque ya dicen que las ratas estaban por todos lados y la pestilencia ya no aguantaban, y varias personas en la noche le metieron a varias cuadras y por eso quemaron unas casas. O sea que ya la gente se está cansando de las excusas. El mismo presidente cubano estuvo acusando a los líderes de su partido como que él no fuera uno de ellos, de haber destruido y no contribuido a la economía del país, porque dicen que no hacen nada, no hacen su trabajo, ellos solo ganan lo poco que el gobierno paga y que son conformistas. Eso es típico de un comunista. Lo mismo pasó en Venezuela. Por eso de que todos los equipos de petróleo están destruidos, que no le dieron mantenimiento. Cuando un ser humano es mantenido sin hacer nada, sin exigirle algo, pierde toda la responsabilidad, pierde la humanidad y se vuelve nada más que como un animalito que pide que le den comida, se lo come y se va a acostar otra vez. Eso es lo que estamos viendo que ha pasado en Cuba y estaba pasando en Venezuela. Entonces, ahorita podría suceder, especialmente porque Maduro va a dar mucha información, va a dar evidencia concreta. Tenemos pruebas de que Cuba ha sido uno de los conductores y de las islas donde ellos apoyaban el narcotráfico. Las embarcaciones de Venezuela y de Colombia pasaban a Cuba, ahí cambiaban de grupo de choferes o de los marineros que iban a llevar las lanchas, o a veces de ahí descargaban para un barco en el alta mar donde podía seguir el ruto hacia Europa. Siempre Cuba fue uno de los factores y sabíamos de que el narcotráfico, los Castros estuvieron llenando los bolsillos. ¿Para qué? No sé, porque no podían ir a ningún lugar con todo ese dinero que tenían, pero ellos estuvieron llenándose los bolsillos del narcotráfico, de las comisiones que ellos pagaban por permitir. Aviones aterrizan en Cuba, aviones pequeños que siguen hacia Miami, que siguen hacia la Florida o hacia México para ir a descargar. Sabemos, pero el efecto de poder llevar un caso a un jurado federal, como sucedió con Maduro, donde hay un testigo actual que diga, yo sé porque yo vi o yo estuve coordinando con el gobierno cubano que hicieran esto, es importantísimo. Un gran jurado no puede, porque digamos si tú llevas evidencia, por ejemplo, grabaciones, puedes llevar a videos que demuestran que ahí pasó una barca haciendo ciertas cosas, es más difícil poder convencer a un grupo de gente
especialmente ahora que todo el mundo desconfía si es real o es inteligencia artificial. Entonces, pero si es un testigo como Maduro, el expresidente, que estaba metido hasta las narices, que diga yo personalmente sé que el régimen cubano ha estado participando, entonces le pueden meter un indictment a un gran jurado. El gran jurado entonces da la orden de que se arresten a los líderes que son responsables, y ahí tendríamos la misma posición que pasó con Panamá y con Venezuela, que podríamos entonces entrar a arrestar a esos criminales y hacer el cambio en el país como necesita que se haga. De pronto, por eso entiende que hasta el mismo Raúl Castro, cuando recibió los cuerpos, junto con toda la cúpula del régimen cubano, los cuerpos de los cubanos que murieron en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro, ahí se dio la primera alerta, porque por lo que entiendo, comandante, si Nicolás Maduro comienza a hablar, si comienza a entregar pruebas, no sería un ataque contra un régimen, sería una legalización sobre personas o un esquema similar a Venezuela que esté trabajando con el narcotráfico. Y eso los podría llevar a un tribunal y tendría la suficiente razón de Estados Unidos de hacer una operación similar para sacar de Cuba a los líderes de la revolución. ¿Es así? Precisamente, y por eso de que no querían, no los escuchábamos en conversaciones de inteligencia donde decían que Maduro no podía salir vivo de Venezuela, porque temían lo que él podía dar a todos, no solo a gobiernos, sino también a corporaciones que nosotros creímos de que se habían hecho grandes por su éxito de negocios, pero también ahora sabemos de que estuvieron metidos en asuntos de narcotráfico. Hay líderes internacionales que están siendo investigados por crímenes de lavado de dinero. Así que ese, como yo dije al principio, ese es un pulpo que tiene unos tentáculos muy, muy largos, que ha llegado por todos lados, y hasta que no quitemos todos los brazos que quedan todavía, ya la cabeza la quitamos, pero ahora hay que terminar de desmantelar todo lo que quedó, porque todavía está Nicaragua, que también coopera, envía dinero y lava el dinero. Así que ellos pueden caer, como te digo, por sus propios errores, y lo que ellos más temían era de que el más débil entre los tres chiflados es Maduro. Maduro ya desde el principio, prácticamente de la noche que llegó a Nueva York, que andaba ahí, Happy New Year, diciéndole a todo el mundo, él ya estaba hablando de que podrían hacer un arreglo donde si a él le dan una sentencia bien liviana a su mujer, que ella solo cumpla, digamos, 6 meses, y que a él le den 8 años máximo de prisión, pero sabiendo que él podría salir antes que eso, entonces él daría información muy valiosa que puede tumbar a gobiernos. Y eso sabemos que los únicos 2 gobiernos ahorita que están metidos hasta las narices, Cuba y Nicaragua. Así que los dos, para mí, que él pase 8 años en la cárcel para tumbar Cuba y Nicaragua sería un buen negocio. Si yo tuviera que decidir, yo aceptaría la oferta, pero quiero evidencias contundentes, quiero muchas pruebas. ¿Dónde están esas pruebas para poder demostrarle al mundo de que estos no son gobiernos legítimos, no que son narcogobiernos, que es lo que estamos teniendo en Latinoamérica ahora? Comandante, ahora uno entiende por qué ese temor de los cubanos, y que también se hablaba que si había una operación, asesinaban a Maduro los cubanos. Y por eso fue que el primer círculo fue el que la operación tuvo ese objetivo, porque tenía o tiene mucha información Nicolás Maduro. La visita de la CIA a Caracas significó también exigirle a Delcy Rodríguez que saque a toda la inteligencia cubana que existe en Venezuela. Se habla de cerca de 60,000 cubanos que estaban acompañando al régimen en Venezuela. Sí, lo que pasa es de que muchos cubanos se fue a Venezuela porque no había vida para ellos en Venezuela, y como muchos otros inmigraron hacia el país. Yo conozco inclusive famosas personas que salieron de Cuba, se fueron a Venezuela, cayeron en otra Cuba y terminaron viviendo en Estados Unidos. Los cubanos que estaban ahí, muchos de ellos médicos
y algunos militares terminaron quedándose, casándose con venezolanas, así que hay miles de ellos de que todavía tienen, porque como ellos les lavan el cerebro desde bebés, ellos va a ser muy difícil que se les pueda cambiar su parecer en esta generación. Tendrían que pasar 2 generaciones para poder que los nuevos que vengan, los nuevos cubanos empiecen a crecer con un sentido de libertad, con oportunidad, pero también con la exigencia de que tienes que trabajar para ganarte el pan, si no, no vas a ganar, no te van a dar nada de gratis. Imagínate que Cuba era famosa por el azúcar, por todos los productos, el ron, y sin embargo ahora no tienen ni para ellos, están suplicando al resto de sus satélites donde puedan enviarles cualquier cosa que puedan, a pesar de que en su época, imagínate, tenían, inclusive la industria de los cigarros se acabó. Y lo único que ha mantenido un poco el flujo de dinero ha sido una área donde países como España han invertido dinero para mantener alguna clase de turismo. Y la gran mayoría, obviamente, son turistas europeos que todavía tienen la mentalidad de que el socialismo, el comunismo es una gran cosa, pero a nadie lo llevan fuera de estas zonas de seguridad, que le llaman, no es seguridad de los turistas, es seguridad para ellos, de que el mundo no se dé cuenta la pobreza extrema, las condiciones tan fastidiosas y tan catastróficas que hay en Cuba. La gente va a decir, pero mira, esos son peores todavía que muchos de los visuales que hemos tenido de países pobres en África, donde aquí hay montones de basura, que no hay agua, no hay electricidad. Olvida que la gente se acostumbró a solo vivir, que les den, y ahí están sentados en una silla en la afuera, platicando, jugando algún su jueguecito que tienen, y para ellos eso es normal, ellos no tienen nada más que dormir, comer, y así es lo que el futuro para ellos es igual. No tienen sentido de mejorar. Y ese es el problema. ¿Cómo puedes tú cambiar a todos estos venezolanos, esos cubanos que se quedaron en Venezuela de la noche a la mañana? Y la mayoría son los que apoyan y se aprovechan de este cabello, que sin cabello los está aprovechando para mantener control, ya que son tantos de ellos. Pero no están ahí porque en realidad ellos querían una mejor oportunidad que no existió en Cuba. Y sin embargo siguen con las ideas del comunismo, que siguen pretendiendo de que el comunismo sigue siendo perfecto y no lo es. Comandante, es casi la misma estrategia que se aplicó en Venezuela, la que está haciendo Estados Unidos, la de la presión. Primero, saber que alguien tiene información como Nicolás Maduro. Es cierto que hay barcos cerca a La Habana y submarinos a la espera de cómo evoluciona, porque es como la operación Cazador. Esperar hasta atacar. Porque siempre hemos tenido interés. Mira, una cosa que la gente, Cuba sirvió como en realidad una base de espionaje para Rusia. Y hay un cable que tiraron clandestinamente, pero lo descubrimos. El cable ese sale de La Habana, pasa prácticamente a los estrechos de la Florida, y ahí están vigilando cada barco que esté, cada submarino, cada barco americano que salga, militar especialmente, ahí lo detectan. Y ese cable submarino lo pusieron durante la época de la Unión Soviética, por parte del dinero que le daban a Cuba, que los mantenían, era precisamente para esa clase de operaciones. Y el cable está hecho de una manera tan sofisticada, y nosotros tenemos iguales o mejores que lo que ellos tienen. Eso lo que pasa es de que hay una computadora en un lado donde cada barco produce un sonido y unas vibraciones específicas. Cuando pasa un barco, la computadora analiza y puede detectar qué barco es, qué clasidad, a qué velocidad iba, a qué profundidad iba, si es un submarino. Todo eso lo pueden detectar. Entonces ellos saben que, ok, salió el submarino ABC que va a dónde iba. Y ellos ya tienen una idea donde los satélites pueden empezar a monitorear, o ellos envían aviones para que sigan de lejos los barcos o los submarinos a ver a dónde vamos. A veces ellos también tienen, ellos llaman los trawlers, que son supuestamente barcos de pescadores, que se mantienen en las afueras de nuestras áreas límites, y cuando ellos saben que sale un barco, lo empiezan a seguir.
y lo siguen como que fuera una sombra a donde van y van pasando información y van pasando inteligencia. Lo mismo hacemos nosotros, o sea que eso es el gato y el ratón. Pero sin Cuba no existiría ese cable de esa detección para que nosotros cada vez que salgamos tenemos que estar conscientes de que hay alguien que nos está vigilando desde la isla. La otra cosa que nos preocupa es de que sí sacaron los misiles inicialmente, pero ¿cómo sabemos de que han enviado barcos rusos constantemente, especialmente en el último año? ¿Cómo sabríamos de que no llevaron algún misil que pueda alcanzar un hipersónico pequeño? Un hipersónico alcanzaría Washington desde la isla en no más de 12 minutos. No nos queda tiempo a reaccionar. Destruiría la ciudad de Washington, todo alrededor de 5 millas, quedaría pulverizado y luego gente moriría hasta 20 millas afuera de ese primer impacto. Y en 12 minutos que veamos el lanzamiento que pegó, no te queda tiempo ni siquiera para despedirte. Eso ha sido el miedo de que por qué dejamos de que Cuba se quedara ahí con esa, como que fuera una piedra en el zapato que no te deja hacer nada. Y si ellos están actuando igual que Venezuela en unas actividades criminales, entonces ya no tenemos que sostener, que detenernos por los arreglos que se llevaron a cabo en 1962 bajo la cuestión de los misiles de Cuba, cuando los sacaron de ahí, porque ahora estamos hablando de remover de nuevo a un montón de criminales. Y si eso resulta en la libertad del pueblo, pues mejor todavía. Uno va entendiendo, con usted hemos aprendido mucho, comandante Quiñones, que mientras en Venezuela el interés era conocer el tema del narcotráfico, cerrar esos espacios y recuperar el petróleo perdido, lo que siente uno que con Cuba lo que se quiere es devolverle la seguridad a Estados Unidos bajo un antecedente. El tema de cómo el narcotráfico estaba conectado con Venezuela y buscarle la libertad a los cubanos. Sí, porque también no solo es la libertad y la seguridad de Estados Unidos, pero también el resto de Latinoamérica, porque ellos han sido metidos en todos los problemas que hemos tenido, problemas sociales, desde el famoso persecución que se hubo contra el Che Guevara, que a propósito salió porque él trató de tomar control de esos misiles nucleares que tenía Rusia, él y un grupo de gente. Planearon ir a sorprender a los rusos, atacar a los rusos, quitarle los misiles, sacarlos a ellos y luego forzar al resto de Latinoamérica o volverse comunistas o ellos usaban los misiles que tenían contra la gente. O sea que imagínate qué posibilidades habrían. Y eran suficientes misiles de que habían amenazado a Estados Unidos. Menos mal que uno de los oficiales de que Che Guevara creyó que era muy apegado a él y muy leal a él, notificó al comandante Castro, a Fidel, que este Che estaba planeando eso y los agarraron, pero obviamente si hubieran ejecutado a Che Guevara en ese momento en Cuba, te puedes imaginar la credibilidad que hubieran tenido. Por eso fue de que los rusos les dijeron, a este lo tienen que sacar de acá, porque no, si tú quieres tener una relación con nosotros, ya que él trató de robarnos los misiles que nos pudo haber metido en una guerra mundial, lo mandaron a que fuera a seguir regando el comunismo en Latinoamérica. Se fue a Centroamérica, se fue a casi todos los países a formar grupos que empezaran y terminó muriendo en Bolivia. Así que eso es la historia del comunismo, que la gente no entiende de que qué tan cerca estuvimos llegar a una catástrofe aquí de todo el continente, y por eso es de que ya no podemos seguir aguantándoles más y ahora tendríamos una excusa, ya que nosotros firmamos un documento que prometíamos no meternos para nada en tratar de tumbar el gobierno cubano a cambio de que sacaran esos misiles de ahí de Cuba. Entonces se llevó a cabo de que ahora no quebraríamos la promesa y nosotros alegamos de que al fin y al cabo la Unión Soviética ya no existe. El acuerdo se hizo con la Unión Soviética y ahora el régimen cubano no está actuando como un gobierno legítimo, sino como un narcogobierno igual que Venezuela. Comandante,
muy buena esa explicación. Vamos a estar muy atentos a Cuba de la misma manera como hemos estado atentos con Venezuela, también con lo que está pasando con Nicaragua y con el tema de México. No quiero cerrar sin antes preguntarle cuál es su concepto frente a la reacción del presidente Donald Trump ahora con el tema de Groenlandia, desafiar a Europa. ¿Lo es justo? ¿Ha cambiado el discurso? ¿Qué implicaciones podría tener eso? Eso va a tener muchas consecuencias. Ya el Congreso está preocupado de que él no está actuando como una persona competente o responsable, amenazando a un aliado, a varios aliados, porque ahora se la agarró contra todos los aliados del NATO, de la OTAN, que es peligrosísimo, y esto va a resultar en que se rompa esta unión que ha existido, que nos ha ayudado muchísimo. Recordemos que Noruega envió a varios, ellos nos apoyaron en las dos guerras de Afganistán e Irak que tuvimos. Ellos enviaron tropas, ellos nos apoyaron, enviaron aviones. Entonces, de repente ahora le estamos diciendo de que porque ellos no le dieron el premio Nobel, él está enojado y que no le interesa la paz. Eso no es la actitud de un presidente que se llama a sí mismo el presidente de la paz. ¿Cómo tú puedes decir que yo soy el presidente de la paz cuando estás amenazando a invadir otros países solo porque no te dieron un premio? Eso es ridículo. Y no sé si porque el problema que yo he descubierto es de que los neoyorquinos tienen un sentido de humor tan raro que a veces tú crees que te están insultando y no sabes si están serios o están jugando. Espero que sea un juego de esto de mal sabor neoyorquino, ya que, como te digo, yo conozco muchísimos amigos. Mi hijo vive en New York y él me dice, yo a veces no entiendo a los neoyorquinos porque tienen un sentido del humor tan raro. Pero eso no está correcto. Eso en realidad es sabemos. Lo que pasa es que la gente cuando tú miras el mapa en una pared, no te das cuenta de las dimensiones y las facilidades que existen o no existen. En el caso, si la gente mira un globo, que vean un globo y vean exactamente dónde queda Islandia y Groenlandia. Te vas a dar cuenta que eso es un punto estratégico. Groenlandia está más cerca de Rusia que de América. Entonces, si nosotros tenemos ahí, y teníamos antes, durante la Guerra Fría, que se llamaba, que Europa estaba preocupada, ellos nos tenían ahí, teníamos unas bases grandes donde podíamos reaccionar inmediatamente. Teníamos también estaciones de radares donde podíamos escuchar todas las conversaciones que estaban sucediendo, estábamos interviniendo de otras formas, y todo estaba perfectamente alineado. Pero en eso empezó a titubear la determinación que Rusia ya era un aliado, que para qué necesitamos todas esas bases, empezaron a sacarnos de ahí. De las 2,000 militares que teníamos en Groenlandia en una época y las bases militares que teníamos, ahora tenemos una pequeñita donde hay solo 150 personal militar, y todos ellos son técnicos que escuchan o que están vigilando por satélite. Eso es todo lo que tenemos. A la hora de que envíen un misil, para que nosotros sepamos, el momento que lo detectamos ya está pasado sobre Groenlandia, o sea que nos quedaría tan poco tiempo de reaccionar y enviar nuestros misiles de regreso, que perdemos el deterrente de decir, si ustedes nos atacan, nosotros inmediatamente, pues nosotros los vamos a atacar. Porque en una situación así, donde ellos se lancen, ya que China también está cerca, la ruta más cerca es la parte polar. Si ellos se disparan sobre el polo norte, es difícil detectar por la forma en que la posición magnética del planeta afecta los instrumentos. Ahí recordemos de que el polo magnético no es correcto. Si tú estás ahí, el radar, el compás, te da un montón de vueltas. Se empieza a dar vueltas, no te enseña exactamente dónde está el polo norte, que es lo que nosotros usamos para navegar en barcos de aviación. Ahora se usa el sistema de satélite, pero siempre se ha tenido que determinar el sistema polar, dónde está el centro magnético. La posición magnética ahí es muy influyente y puede afectar las detecciones de cualquier misil que venga. Lo que Trump estaba alegando es de que para que nosotros tengamos ahí, tiene que ser una inversión tremenda la que tenemos que hacer.
porque esa área es muy difícil. Recordemos de que Groenlandia es una isla enorme, más pequeña que Australia, pero es la segunda isla más grande del mundo. Está en una posición donde tiene capas y capas de hielo, o sea que no podemos construir bajo la piedra, bajo el terreno seco, no, que tenemos que construir sobre capas de hielo que se están moviendo constantemente. Entonces ahí ya tratamos, en los 50 se trató de construir una base permanente y tuvimos que abandonar al año porque las planchas de hielo se movían y de repente los túneles que estaban conectados para que la gente, especialmente los científicos, pasaran de un lado a otro para no congelarse afuera,